profe, todavía no. No, Juan, ¿por qué? O sea, ya les queda una semana es para conseguir el... Yo encontré un link, bueno, me Ajá. pasaron un link y estuve literal en proceso y ya terminando como que no me funcionó, entonces estoy tratando, pero pues no soy muy buena en ese tema. Incluso hace nada terminé de tratar de instalarlo y al final cometí como un error, no sé, pero digamos que estamos en proceso. ¿Ustedes tienen compañeros del curso de análisis el semestre pasado? De análisis 1 me refiero. De pronto ellos les facilitan la forma de instalarlo. Bueno, ya pueden ver mi pantalla. Yo tengo un link, si quieren lo envío aquí, solo que yo cometí un error al final, pero pues ustedes pueden hacerlo bien. Me lo pasaba Así bien que, desde el pasado. si quieres enviarlo al WhatsApp, puede ser, si te parece. Ah, bueno, pues igual ya lo envié acá al grupo. Bueno, pues también, digo yo. Ay, sí, puedes al WhatsApp, porfa. A mí me pasó que lo descargué, pero intento abrirlo y nunca abre. Se queda cargando. ¿Cuánto tiempo esperaron a que abriera? Pues yo ya llevo más de 20 minutos y todavía no abre. Ah, ahorita mismo. Pues la semana pasada lo descargué y me abrió normal, pero ya ahorita no abre. Bueno, tan raro es que yo sé que esa es. Es que sí es la versión 22, debe ser por eso. Si es que las últimas versiones son pesadas. ¿Y qué características tiene el equipo? ¿Sí lo soporta? Pues es normal, pero yo creería que sí. Bueno. Si no, pues Es sí voy a que intentar descargar uno anterior. Profe, una pregunta, ¿será que un Core i3 lo resiste o no? ni idea de. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero ahí sí de especificaciones de equipo no sé. No sé con cuánto mínimo funcione bien. O sea, lo digo porque hemos hecho con otros profes algunos ejercicios y de análisis como tal ya un poco más avanzado, un análisis dinámico, no estático sino dinámico, y a veces nos bloquea el equipo, o sea, nos toca trabajar solo con SAP. Y pues, digamos, con unas versiones así superiores. Por eso es que yo me amaño con mi versión 14, que es viejita, pero es livianita y digamos que para mi propósito de análisis y de enseñanza me va bien. Incluso para propósito de consultoría también, hacer chequeos generales me va bien con esa versión. Pero sí me parece que como comentario, como crítica, los programas se están volviendo como muy pesados, mucho requerimiento informático, pero le están quitando funciones. Entonces, ahí sí, no sé cómo sea el negocio de la tecnología. Si volverlo cada vez, cobrar por cada una de las aplicaciones en vez de dejarlo más general. Bueno, pero entonces es llamado la atención para que, pues yo sé que no ha sido negligencia ni mucho menos, sino que para que la próxima semana ya estemos pendientes de tener el programa, porque ya este fin de semana, como saben, les envío la práctica ya para ejecutar. ¿Listo? Pues obviamente les hago una práctica de laboratorio para que ustedes la sigan. Miren, y ahí les dejo mismo el ejercicio para que ustedes lo puedan ya empezar a desarrollar y empecemos como tal en la aplicación formal del SAP. Del contenido como tal, lo que hicimos la semana pasada, la sesión pasada, ¿alguna pregunta? ¿Vimos algo nuevo? Pues era repaso, ¿no? Era generalidades y en teoría yo digo que era repaso. Por eso pregunto si era algo nuevo, pues para saber si qué tanto repaso era. Y como siempre les digo, no les dé pena decir si vi algo nuevo o no vi algo nuevo. O sea, todo está muy fácil, ¿sí? No les dé pena intervenir. Siéntanse en confianza.
Esperemos que nos cargue. Hoy ya vamos a empezar a, bueno, digo yo, todavía estaremos en generalidades, en repaso, con el método de cortes que ustedes vieron en vigas. Vamos a desarrollar un par de ejercicios. A ver, para que ustedes me ilustren cómo es que ustedes consideran el método de los cortes. Para que nos cargue ya el equipo y damos inicio formalmente. Pudieron acceder al video, supongo yo, al video que de la clase pasada. Vi que ya tenía como 30 visitas. Bueno, mientras nos carga más avisos parroquiales, recuerden que dentro de nuestra asignatura nos piden trabajar libros de las lecturas selectas, ¿cierto? Y nos piden que hagamos clases en inglés. Yo generalmente les digo, pues no sé si quieran clase adicional en inglés o ya teniendo el programa en inglés es suficiente. Sí, les puedo enviar también material en inglés de las metodologías que estamos viendo, si ustedes lo consideran pertinente, pero digamos que todos son números, o en su mayoría son números, los números son iguales en inglés y en español, no digo que en todos los idiomas, porque hay unos que tienen notación diferente, pero pues para que ustedes también me lo hagan saber. Y nuestras 10 lecturas, nuestros libros de las lecturas selectas los vamos a dejar para evaluación en el último corte, ¿de acuerdo? Entonces para que lo tengamos presente porque también eso hace parte de nuestro proceso. Bueno, esto está muy lento, ¿qué pasaría? Un segundo. A ver si cargándolo y volviendo a compartir ya agiliza la labor. Algo que se tuvieras que comer todo el año, no tendrás ningún problema. Así nos abre acá, abrimos un PowerPoint rápido y empezamos sobre un tapiz de PowerPoint.
¿Ya pueden ver mi pantalla, chicos? Sí, señor. Sí, profe. Ya se ve. Listo. Ok. La aplicación de lápiz, no sé qué pasó, pero bueno, toca solucionar. Bueno, entonces empecemos desde acá con nuestro ejercicio de método de cortes en vigas. Voy a plantear inicialmente una viguita. Vamos a ver si nos deja rayar acá. Entonces, cambiar el color. Que tengamos una viga. Con unas condiciones de apoyo. ¿Cierto? ¿Sí me están viendo todos? Sí, señor. Entonces una viga que tenga, voy a poner aquí unas dimensiones, voy a poner hasta acá, hasta acá, hasta acá, que tenga 5 metros de longitud, que tenga 3 metros de longitud acá, que tenga 4 metros de longitud acá, y que nuevamente tenga 3 metros de longitud acá. Aquí voy a cambiar el color para poner unas cargas, donde voy a decir que hasta estos 3 metros voy a tener una carga uniformemente distribuida de 2 toneladas metro. Voy a tener también una carga acá en este puntico, en esa distancia donde está marcado el 3, una carga inclinada de 10 toneladas. De aquí, ¿qué podemos decir? Puedo decir que la sección, si quiero, para hacer énfasis al final,
un poco en la información que necesitamos del ejercicio. Vamos a decir que esto es en concreto, o sea, o que las vigas más bien van a ser de 30 por 40 centímetros, y en concreto de 20.000 megapascales de módulo elasticidad, ¿sí? Entonces mi ejercicio es ese, una viga de una luz y un volado con unas cargas, de acuerdo como está indicado. No sé si me hace falta algo de información, ¿ustedes qué dicen? O ya podemos iniciar. Pues tendríamos que poner los componentes de los apoyos, las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones de los apoyos? Entonces pongámoslo a ver. Tendría restricción en Y. Acá yo voy a tener una reacción. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Por favor, ¿qué hice? Ah, hice un zoom. Bueno, entonces acá, este va a ser un apoyo de segundo género. Ah, es que le puse fue... Voy a tener, este apoyo de la derecha es un apoyo de segundo género. ¿Sí? Voy a poner aquí como las rueditas a este de primer género. Y en este apoyo de la derecha voy a tener dos reacciones. Una reacción vertical en... Nos falta numerar, ¿cierto? Voy a decir que este es el nudo 2, digámoslo así. Y acá te voy a tener una reacción horizontal en 2. Y acá a la izquierda voy a tener una reacción vertical en 1. ¿De acuerdo? Pero para eso entonces me toca decir que pues cuál es 1 y cuál es 2, ¿no? Entonces voy a hacer una marca diciendo que este es mi nudo 1, este es mi nudo 2, esa marca la conoceremos como topología. Podemos decir que este volado acá es mi nudo 0, ¿cierto? O mi nudo bol, como queramos llamarlo. Y acá tengo un elemento 1, voy a marcarlo así como un cuadradito, y un elemento 2. ¿Sí? ¿Qué más me haría falta? Entonces ya me dijeron, marquemos las componentes de las reacciones. Ayúdenme, chicos. Profe, pienso que de pronto hace falta, como ahí en la fuerza de 10 toneladas que está inclinada, pues saber ese ángulo. Ah, muy bien, sí, porque es diferente que yo la dibujé ahí con cierta inclinación, ¿no? Pero ahí me toca decir es con qué grado de inclinación es que va a estar esa fuerza. Entonces, esa fuerza va a estar con una inclinación de 3 a 4. 3 horizontal por 4 vertical. No sé qué está pasando con esta cosa. Entonces, 3 horizontal por 4 vertical. ¿De acuerdo? Listo, ¿qué más hago? ¿Tengo toda la información? En caso que tuviera toda la información, ¿cómo se desarrolla ese método de cortes? Pues primero toca determinar el grado de determinación, el GIE.
Definir el grado de indeterminación estática. ¿Ok? ¿De cuánto será el grado de indeterminación estática para esta estructura? 0. 0. ¿A todos les dio lo mismo? Yo no sé por qué se salta esta cosa. Está en la diapositiva 2, no sé por qué. Grado de indeterminación estática igual a 0. A ver. ¿De acuerdo? ¿A todos les dio lo mismo? ¿Alguna duda del cálculo de ese grado de indeterminación estática? Yo hice un acuerdo con ustedes y es que por lo menos este corte, voy a estar trabajando con estructuras estáticamente determinadas, o sea, grado de indeterminación estática 0. ¿Sí? Entonces, bajo ese criterio, todavía yo me estoy manteniendo dentro de nuestros compromisos. Bueno, grado de determinación estática 0, listo. Y ahora, si es una estructura estáticamente determinada, Miguel, señor, ¿podríamos explicar un poquito más a fondo del tema de la indeterminación estática? Es que a veces como que se me complica un poco. este grado de determinación, ¿de dónde lo obtuvimos? ¿Se acuerdan de la expresión? Eso es RF. Eso viene del G es R de incógnitas menos E de reacciones ecuaciones menos ecuaciones de menos estática, condiciones condiciones especiales. especiales. ¿Sí? Reacciones, ¿cuántas reacciones tendríamos en este ejercicio? 3. 3, ¿sí? 3, ¿cierto? Tengo una vertical en el nudo 1 y una vertical y una horizontal en el nudo 2. 2 más 1 me da 3. Bien, entonces acá. Esto lo reemplazo por 3. Menos ecuaciones de equilibrio en el plano. También serían ¿Cuánto? 3. Serían 3. ¿Cuáles son? Sumatoria en X, en Y y de momentos. Sumatoria en X, horizontales, Y, verticales, y momentos, ¿cierto? Que es con respecto a un eje que va saliendo de la pantalla. Aquí hay una anotación importante, no me acuerdo si en el video la hice, es que cuando yo trabajo, generalmente en el plano acá, en estos ejercicios manuales, trabajamos el plano XY, que es donde está contenida la estructura. Pero cuando trabajamos en SAP, se trabaja sobre el plano XZ, Z es el vertical, ¿sí? Pues digamos, para que lo tengamos presente, porque a veces yo quiero hacer mi estructura en el plano XY y resulta que es una estructura tipo placa, ¿sí? Hablándolo en SAP. Aquí, pues, vamos a decir sumatoria de fuerzas horizontales en X, verticales, y Z es el eje que va saliendo de la pantalla, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, 3 ecuaciones, 3 reacciones, condiciones especiales tengo. No. No hay condiciones especiales. Entonces, esta 3 menos 3 me da 0, que fue lo que un compañero amablemente nos ayudó a calcular. ¿Sí? ¿Ya está un poco más claro? Ese grado de determinación estática. ¿Asistieron en la clase pasada de grado de determinación estática? Sí, ingeniero. Sí, es que lo que pasa es que como pues también ya lo habíamos hallado en mecánica de materiales, pero pues cada profesor tiene su forma de realizarlo. Entonces digamos que con él nunca manejamos condiciones especiales. Ah, bueno. Tranquilos que las condiciones especiales aquí van a ser evidentes cuando las trabajemos, ¿sí? Por eso les dije, de hecho, ahorita hacemos un ejercicio con alguna condición especial para que lo podamos desarrollar también. ¿De acuerdo? Entonces aquí no tenemos condiciones especiales, es una estructura continua, entonces por eso el F es igual a 0. Ya sabemos que es una estructura estáticamente determinada, entonces como ustedes me dijeron, con las ecuaciones de la estática es suficiente para poder dar solución a ella. ¿Qué me refiero a solución? A que obtengamos las reacciones. ¿Cómo era que la hacían?
O sea, la sumatoria. Por sumatoria, ¿cierto? Por equilibrio. Entonces yo ahí puedo decir cálculo de reacciones. Voy a poner como un siguiente paso. Cálculo de reacciones. Entonces, tenemos tres ecuaciones de la estática. Dijimos sumatoria de fuerzas horizontales. Aquí porque cambié de color. Voy a mantener el azul. Sumatoria de fuerzas horizontales. ¿Qué tengo en fuerzas horizontales? La componente de las 10 toneladas. ¿Cuánto es? Hay que descomponerla. ¿Cuánto es? Entonces, yo estoy de acuerdo con ustedes. Esas 10 toneladas, voy a hacerlo por acá. Seno. Si estoy en uno aquí de 3 a 4 y esto es de 10 toneladas, ¿cuánto es mi componente horizontal? Yo voy a ayudarles mientras tanto a hacer la sumatoria. Yo sé que en X tengo una, sí, bueno, en los horizontales tengo una reacción horizontal en 2. ¿Cuánto es esa componente? Una duda, ingeniero. ¿Seno es Y o X? Es el eje X, ¿cierto? Ya no me acuerdo, la verdad. Pero lo vieron ustedes hace poquito. Yo ya hace mucho tiempo que no vi eso. Que vi eso, mejor dicho. Sí, ingeniero, ahí sería con seno. 10 seno de... ¿Y cuál sería el seno? 3/5. Como siempre les digo, y les insistiré varias veces, esto es análisis, ¿no? Y les daré mucha 4 cachucha con tercios. eso. Esto es análisis, análisis, análisis. Entonces, piensen cómo es que lo van a hacer. Seguro que siempre va a haber una forma más fácil. ¿Cuánto les da esa componente horizontal? Eso es de física. De vectores por allá. Tengo una componente acá horizontal. Tengo una componente por acá vertical. Es que no tengo la duda si es 10 por 3/4. ¿Y los compañeros todos tienen la misma duda? ¿Todos estuvieron 4 en la misma clase tercios. 4 física? tercios. 4/3. El seno sería 4 tercios. Seno, bueno, es decir, seno de 4 tercios por 10. ¿Que seno no era opuesto sobre hipotenusa? Sí, entonces por eso lo opuesto sería 4 y la ¿Y hipotenusa es 10. la hipotenusa es 10? No, no, entonces es tangente. Bueno, ojo, ojo, yo no sé. Esto Claro, es pues, clase de estructuras. Ya yo ok. doy aquí por hecho que ustedes traen muchos conceptos matemáticos al día. Esto es un triángulo, ¿no? ¿Cuál es la hipotenusa de ese triángulo? 3, 4. ¿Cuánto mide esa hipotenusa de ese triángulo?
10. 5. 5, 5, 5. 5, ¿cierto? Es el triángulo de Pitágoras. El triángulo de Pitágoras. 5. 5. Si la componente es 10, que es el doble, ¿cuánto es la componente horizontal y cuánto es la componente vertical? 5 toneladas y 5 toneladas. Ah, no. 6 y 8. Seis y 8 toneladas, ¿no? Ojo, revísenme esos temas porque son matemáticas. O sea, por eso digo, no quiero hacer como mucho énfasis acá en eso, pero son temas que ustedes ya tienen que dominar. ¿Qué es seno, qué es cateto puesto sobre hipotenusa, qué es la hipotenusa, ¿no? Primero que todo, ¿no? ¿Cuáles son los catetos y demás? Aquí pues ya no me alcanzaría el curso para ponernos con todo ese nivel de detalle, pero tengámoslo presente. Bueno, aquí yo por eso trato en estos ejercicios de traer muchas cosas así como para que traigamos a colación algunos temas que muchas veces se nos pasan. Bueno, entonces componente horizontal será de 6, componente vertical será de 8. Entonces, si vuelvo acá a mi sumatoria de fuerzas horizontales, tengo una reacción horizontal en 2 que vean que yo supongo todo positivo, ¿sí? Más una componente de 6 toneladas, ¿cierto? Voy a ahorrarme aquí las unidades como para agilizarlo, pero tengamos siempre presente que estamos trabajando en unidades consistentes. Más 6 toneladas igual a 0, ¿cierto? De acá yo puedo decir que entonces mi reacción horizontal en 2 es igual a menos 6 toneladas. ¿Qué quiere decir que sea menos 6 toneladas? ¿Qué indica ese signo negativo? Cambiaría la posición de nuestra reacción en el dibujo. Exactamente. O sea que yo inicialmente la supuse como para establecer un equilibrio, pero pues que esa dirección supuesta no es correcta, sino que va en sentido contrario. ¿De acuerdo? Entonces tengámoslo presente. Listo. De igual forma, puedo plantear un equilibrio en fuerzas verticales. Sumatoria de fuerzas verticales. Cuando hago un punto se salta esto. Y entonces voy a tener una reacción vertical en 1, ¿cierto? Más una reacción vertical en 2. ¿Algo más? Las pongo positivas porque van subiendo. Menos 8 toneladas. Menos 8. Menos 8 toneladas. ¿De dónde salen esas 8 toneladas? De la componente. De la componente de la fuerza inclinada, ok. ¿Qué más? Y la distribuida. Una distribuida, que será menos 2 toneladas metro por 8 metros, ¿cierto? Donde está desarrollada toda esa carga, 5 más 3, y esto tiene que ser igual a 0. Eso quiere decir que, pues tengo una ecuación con dos incógnitas, la puedo solucionar todavía. Digo que reacción vertical en 1 más una reacción vertical en 2, ¿eso me da cuánto? Menos 24 24. más 24. Ojo los signos, porque aquí los signos nos pueden jugar una mala pasada. ¿Por qué? Porque es menos 8 y menos 16 que pasan al otro lado al igual, ¿no?
Entonces acá tengo otra expresión que me va a servir para calcular. Como dijimos que para el cálculo de este grado de determinación estática tengo tres ecuaciones, entonces mi tercera ecuación va a ser acá, la voy a anotar, sumatoria de momentos alrededor de un punto. ¿Cuál punto se les ocurre? ¿Les parece el nudo 1? El 2. El 2, listo, como lo quieran. ¿Por qué es preferible el 2 que el 1? El número ahí. ¿Ah? Porque ahí se presentan más incógnitas. ¿Están todos de acuerdo? Para anular las incógnitas, bueno, pues Sí, señor. voy a poner aquí entonces 2. Entonces, sumatoria de momento en 2, ¿cómo me queda planteada? Reacción vertical en 1 por un brazo de ¿cuánto? 11. ¿De dónde salen los 11? 10, perdón. 10. 10. ¿Positivo o negativo? Con respecto, pues, bueno, para eso nos toca decir, ya dijimos que tenemos un eje coordenado, nuestro sistema de coordenadas se va a dejar acá, va a ser X a la derecha, Y hacia arriba, Z ¿para dónde va? ¿Para adentro o para afuera? Hacia afuera. Por regla de la mano derecha, Z va hacia afuera. Entonces, ese momento de RB1 por 10 me produce un momento en Z positivo o negativo. 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 Cualquier duda que haya, por favor, van aportando entre todos. ¿Listo? ¿Por qué negativo? Porque esta fuerza va a tratar de girar con respecto al nudo 2 en sentido horario. Sí, por eso es negativo. Bueno, ¿qué otra fuerza? La distribuida, pero te tocaría ponerla puntual. La distribuida, tocaría ponerla puntual. La distribuida va a ejercer un momento positivo, ¿cierto? Con respecto a 2. De 2 por 8, ¿cierto? ¿Dónde va a estar el centroide de esa fuerza? ¿Cuál va a ser el brazo de esa fuerza? A 4, a la mitad. 4, en la mitad. Con respecto a RB2, o con respecto al nudo 2, ¿a cuánto va a estar? A 11. A 11. 11, sí. Listo, ¿algo más? El apoyo. La inclinada. La componente vertical de la inclinada, ¿no? ¿Por qué? Porque la componente horizontal, como no tiene brazo, pues no va a producir momento, pero en cambio que la componente vertical sí. Y va a ser un momento negativo, ¿cierto? Sí, señor. No, positivo. Positivo. De 8 toneladas por un brazo de 3. 3 metros igual a 0. Entonces, si despejan todo esto, ¿cuánto me da RB1? 3 por 8, 24. 11 por 8, 88. Por 272.
A mí me da 28.8. 28.8. ¿Sí quedó bien planteado o no quedó bien planteado? Yo no sé. Me había equivocado con un número, es 20. ¿20? Sí, a mí también me da 20. Sí, señor. Creo que a mí también me da 20. Bueno, chévere, entre todos ahí vamos verificando que nos dan los números. Listo, si RB1 nos da 20 y R1 más RB2 nos da 24, decimos que RB2 es 4. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ya tenemos resuelta nuestra estructura a nivel global. ¿Qué hacemos después de tenerla resuelta a nivel global? Ahí sí serían los cortes. Los cortes, ¿cierto? Nos vamos elemento por elemento. Pues yo por eso previamente marqué que tenía 2 elementos. Nos toca hacer varios cortes. En particular, bueno, díganme dónde hacemos los cortes. Antes del apoyo 1. Entonces aquí voy a marcarlos en esto y voy a hacer un corte por acá, ¿cierto? Antes del apoyo 1. Ok. ¿Dónde más? Después del apoyo 1 y antes de la inclinada. Después del apoyo 1. ¿Yo cómo sé dónde hacer los cortes? Por elementos. No, pero es que en un elemento yo puedo hacer varios cortes. En ¿Yo las para qué hago los cargas. cortes? Cuando veo algún cambio de comportamiento, o por un lado, o en sección, o en la condición de carga, ¿cierto? Entonces, aquí en ese corte, primer corte que marcamos, ahí va a haber un cambio de comportamiento porque tengo una reacción, ¿sí? Hasta este punto después, tengo un cambio porque después ya voy a dejar de cargar mi elemento. Después voy a hacer otro corte acá, antes de la carga, ¿cierto? Y después otro aquí, antes del apoyo. Esos van a ser mis cortes que vamos a identificar, ¿de acuerdo? Si me borraron, ¿por qué? Voy a marcarlo nuevamente. Un corte por acá. Corte por acá. Otro corte por acá. Otro corte por acá. ¿Listo? Ush. Aquí pasó algo porque se me perdió información. Aquí yo había hecho esto. Aquí yo había hecho que mi RB2. Esperemos un momento porque creo que pasa algo y estoy repitiendo los dibujos. Pongámoslo entonces nuevamente con azulito. Recabemos que el RB2 está igual a 4. Listo, ya sabemos dónde es que vamos a hacer los cortes.
Bueno, entonces, el primer corte antes del apoyo entonces corte 1. Para mi corte 1, lo que voy a obtener es un primer elemento acá, ¿cierto? El cual voy a ponerle una distancia X, ¿cierto? Con una carga, todavía no he llegado al apoyo, ¿cierto? Y como hice el corte allí, el resultado del corte, como cuando ustedes se cortan, es obtener un axial, obtener un cortante, obtener un momento. ¿Por qué lo pongo en rojo? Pues es simbólico. Cuando ustedes se cortan sale sangre, entonces por eso a yo que le corté a la estructura, entonces la sangre y la estructura se llama axiales, cortantes y momentos. ¿De acuerdo? Entonces nuevamente vamos a jugar con el equilibrio, pero ahora lo que vamos es a plantear unas ecuaciones para ver cómo se comporta tanto axial como cortante como momento en ese primer tramo. Entonces, en ese tramo para X entre 0, ¿cierto? Y 5 metros, podemos decir que si hago una sumatoria de fuerzas horizontales, ¿qué encontramos? Al hacer sumatoria de fuerzas horizontales. Cortante igual a 0. Cortante, el cortante es vertical. Axial, perdón. Axial Axial. igual a 0, ¿cierto? Porque todo está en equilibrio. Cuando estamos garantizando el equilibrio de la estructura, nodos, elementos y como tal la estructura en general está en equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, sumatoria de fuerzas axiales igual a 0, entonces mi axial en este caso es 0. Sumatoria de fuerzas verticales en Y. Acá esta carga, dijimos que era de 2 toneladas metro. ¿Cierto? Entonces tengo menos 2 toneladas por X. ¿Cierto que sí? Para X entre 0 y 5 metros, inferior a 5 metros, más, perdón, menos el cortante igual a 0. Entonces el cortante yo lo puedo expresar como menos 2X. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Sí, señor. Una expresión para axial, tengo una expresión para cortante, ahora me falta una expresión para momento. Entonces, sumatoria de momentos, generalmente se hace sumatoria de momentos en el punto donde se hace el corte. Ahí, como ustedes dijeron, es donde hay incógnitas, entonces al no tener brazo, pues vamos a reducir esas incógnitas. Sería 2 toneladas por metro por una distancia de X, ¿cierto? Ahí le estoy puntualizando, ¿cierto que sí? Ahora me toca multiplicar por el brazo. ¿Cuánto es el brazo? X medios. X medios.
Entonces multiplico por x medios, entonces me da 2x al cuadrado sobre 2, o sea, x cuadrado, ¿cierto? Ahí voy a dejarlo completo para que ustedes tengan esos apuntes y lo recuerden. O si quieren lo quito y lo multiplico por x medios. Dos x de la carga por un brazo que es de x medios ¿Tengo algo más? El momento. Este momento es negativo más un momento m del corte igual a 0. Entonces mi momento va a ser igual a x cuadrado. ¿Cierto que sí? Entonces ya tengo las ecuaciones para mis 3 primeros tramos. Bueno, para mis 3 primeros tramos, no, para mi primer tramo, pero tengo las 3 ecuaciones. La del corte 1. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hay que ser muy cuidadosos con esto, que no se nos pase un signo, que la carga no vaya para el otro lado, ¿cierto? Que no descontemos alguna carga, porque ahí nos empieza a causar problema el ejercicio, después no nos va a cerrar. Bueno, si no hay preguntas, entonces paso al corte 2, voy a aprovechar acá. Y una pregunta. Señor. En este caso, esta reacción que es menos 2x no sería positivo, ya que el momento me No está sé, antihorario. no sé, revisemos los signos. Menos 2x. Ah, sí, esa es positiva. ¿Esta? 2x, sí, el momento es positivo, sí. Ok, sí, muchas gracias. Entonces pasa al otro lado como negativo. Sí, sí. ¿Sí está bien? Sí, señor. No, súper bien, gracias. Si no, después estamos diciendo mentiras. Bueno, si esto está bien, entonces pasemos a nuestro segundo corte. Entonces, nuestro segundo corte va a ser algo así, donde voy a tener aquí un apoyito, ¿cierto? Con una reacción que ya conozco, que va a ser RB1 de 20 toneladas. Inge, una pregunta. Señora, Con eso se van a hacer obviamente los diagramas de fuerza cortante y de momento, ¿no? sí, Entonces no sería más fácil como ir calculando pues sí, los momentos y todo eso y no dejar eso para después, pienso yo, ¿no? ay, pero es que ¿qué les dejo de tarea? Ah, vale, listo. Entonces, Sí, no, no me dañes la sorpresa, sí. Esa va a ser la tarea. Ahorita pues lo estamos calculando, pues como saben ustedes, esto es un repaso, ya ustedes van a poder empezar a hacerlo, ¿sí? Calculando esos valores para poder graficarlos. Sí, había pensado en eso ya. Igual, yo sé que ustedes vuelven a repasar esto, vuelven a mirarlo, si hay algún error de algún signo, pues ustedes me avisan, comentan con los compañeros, así como nos acabó de pasar ahorita. Casi se nos pasa, casi se nos pasa. Menos mal que todos a esta hora están despiertos. Entonces, en mi segundo corte involucro el apoyo, tengo mi axial, mi cortante, mi momento, ¿cierto? Tengo la carga de 2 toneladas. Acá yo generalmente en los cortes yo indico la carga de 2 toneladas metro. Yo indico de dónde a dónde es aplicable, ¿no? Ese corte, ¿entre qué rango es aplicable? Recordando que esto acá son 5 metros. Ya es una distancia fija. Uy, qué feo que quedó eso. 5 metros.
Y acá, ¿cuánto será esto? Si todo es X, donde estamos haciendo el corte, ¿cierto? Todo es la primera vez que utilizo esta plataforma para hacer clase. Este tramo será X menos 5. ¿Cierto que sí? Y o sea que para ese corte es aplicable entre 5 y 8 metros. Entonces, X entre 5 y 8 metros. Bueno, entonces dice que para que entre 5 y 8 metros, nuestro primer corte, ¿cómo nos quedaría? Nuestro segundo corte, nuestra primera ecuación, sumatoria de fuerzas horizontales en X, que tengo mis fuerzas horizontales. N igual a 0. Nuevamente N igual a 0. Pregunta, ¿ustedes ya habían hecho vigas con axial? En lo que han desarrollado previamente. ¿Qué me dicen? ¿O es nuevo que tengan vigas con axial? No me acuerdo, creo que no. Sí, yo tampoco, ingeniero, fue muy poco, la verdad, no me acuerdo. Bueno, pues yo aquí lo que, como les dije que esto era para pórticos, ¿cierto? Que en este curso íbamos a trabajar en pórticos, es para que se den cuenta que aquí vamos ambientando esto a los pórticos, ¿sí? O sea, no vamos a comenzar desde cero con pórticos, sino que vean que un pórtico, ¿qué es? Es una estructura la cual va a tener axiales. Aparte de cortantes momentos, vamos a tener axiales. Entonces, pues aquí vamos a empezar como tal el tema de pórticos. Pero vean que no es más difícil los cálculos que estamos haciendo. Sumatoria de fuerzas horizontales, verticales, perdón, en Y, donde dice que nuevamente voy a tener un cortante, ¿cierto? Que baja, bueno, pero voy a empezar por la carga nuevamente, de 2 toneladas por una distancia X, una carga que va a ser negativa. Voy a tener un cortante. ¿Algo más? Más 20 toneladas del apoyo. Más 20 del apoyo. Me quedó cortico el espacio. Igual a 0. Me deja aquí ampliar. Igual. Ay, me permite hacer el paneo y si no me permite rayar. Igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda la expresión para el cálculo de cortante en ese tramo? ¿2x menos 20? Menos 2x más 20, ¿no? Menos 2x
más 20. Sí, aquí entre todo lo vamos, se dan cuenta que lo vamos haciendo de pronto pausadamente. Si alguien tiene alguna equivocación en un signo, pues lo miramos con sentido crítico y le encontramos su respuesta. Bueno, muy bien. Y para momentos, ¿cómo nos quedaría? Sería el momento positivo. Ajá. ¿Qué más? Bueno, en las 2 toneladas. Más. Sumatoria de momentos. Así más. Ustedes lo están haciendo también a mano, ¿cierto? Yo sé que ustedes les rinden más a mano. Sobre X menos 5. Sumatoria de momentos va a ser igual el momento. Me dicen que el de 20 produce momento positivo o negativo, la carga de 20. Negativo. Menos 20 factor de X menos 5. ¿Algo más? Más las 2 toneladas por X. Sí, pero Más 2 toneladas por X por el brazo. El brazo sería X medios. X medios. Yo generalmente lo escribo todo X al cuadrado sobre 2. Pero bueno. Ya ahí sabemos que es igual a 0. Entonces ahí tengo una expresión. ¿Cómo es esa expresión para cálculo de momento? Ya ustedes bueno, parte de la tarea, ustedes acá la continúan, ¿cierto? Ya es un manejo ahí algebraico de cómo tengo el momento, tengo la X, tengo unos términos independientes, ya los agrupo y ya. Bueno, entonces ahí, por favor, ustedes completan porque va a ser parte de la actividad. ¿Cuál va a ser la actividad? Adelantándome un poco, ¿sí? Que nosotros cada metro, calculemos los valores de axial, cortante y momento y los grafiquemos. ¿De acuerdo? Esa va a ser la tarea. Entonces, en los primeros 5 metros, pues utilizan lo asociado al corte 1, del 5 al 8, utilizan las ecuaciones asociadas al corte 2, ¿sí? Aquí pues ya nos queda una tareita adicional que es este manejo algebraico para despejarlo, ¿sí? El corte 3, continuemos con el corte 3, entonces el corte 3 se va a ver como, acá tengo un apoyito con una carga, dijimos, de 20. De 20 toneladas, ¿cierto? Tengo una carga que ya está definida de 2 toneladas metro. Esta distancia también ya está definida de 5 metros. Esta está definida de 3 metros. Esta está definida de ¿cuánto? ¿Esa última distancia de cuánto es? X. No. X menos 8. X menos 8. X es esto. ¿Cierto? Este es X menos 8. ¿Sí?
Todavía no estamos aquí en el punto de la carga, ¿cierto? Estamos antes, justo antes de la carga, entonces por eso es que no incluimos la carga y cuando hicimos el corte aquí salió sangre estructural. ¿Cierto? Y nuevamente, pues, hacemos sumatoria de fuerzas horizontales. No tengo aún cargas horizontales, entonces tengo que axial nuevamente es igual a 0, ¿cierto? De hecho, cuando hacemos vigas, o bueno, cuando ustedes han acostumbrado a hacer vigas, por eso es que generalmente esa ecuación de fuerzas horizontales se omite, porque las vigas generalmente no tienen cargas horizontales, generalmente, hasta que aparecí yo, ¿sí? Pero puede que hayan ejercicios, puede que hayan estructuras, porque bueno, más que un ámbito académico, puede que haya condiciones en la vida real donde sí se consideren cargas axiales en vigas. Bueno, entonces aquí ya nos estamos preparándonos para ponerlo en práctica como tal en la vida profesional. Entonces axial, 0, ya vamos a involucrar el axial y pues le abrimos campo en los córticos que siempre van a tener axial, generalmente. No siempre. Sumatoria de fuerzas en Y, tengo que una carga vertical. ¿Cómo me queda planteada mi ecuación de cortantes? Sería 20 menos 2 toneladas. 20, positivo, Sí. menos 2 toneladas. ¿De dónde salen las 2 toneladas? Por 8, la distribuida. Menos 20, menos 2 por 8. ¿Sí? Ya a esa distancia la carga está definida. ¿Algo más? Y menos B, menos el cortante. Entonces quiere decir que el cortante es de ¿cuánto? De 4. Igual a 0, que el cortante de 4. ¿Qué ven ustedes de diferente en esta expresión de cálculo de cortante para este corte 3 con respecto a estas anteriores del corte 1 y del corte 2? Depende de la longitud donde se estudia. ¿Qué? ¿Qué depende? ¿Dónde depende? De la X, de la longitud donde se está viendo. ¿Y por qué depende de la longitud? En un lado y en el otro no. Porque la carga es distribuida y a medida que va aumentando la X, va aumentando la fuerza hasta llegar a su tope, que pues ya se llegó, que son 8 metros, ¿no? Exactamente. Entonces, para que recordemos sencillamente que esta condición de carga distribuida me presenta una variación en mi cortante, una variación lineal, ¿no? Por eso aquí nos está dando en términos de X. Mientras que cuando dejé de cargar, o sea, ya en el tramo 3, el cortante es constante, ya no depende de la longitud. ¿Sí? ¿Por qué hago esta salvedad aquí? Y hago como esta pausa en este punto, porque nosotros ya hemos hecho muchos ejercicios de análisis, ¿cierto? Y casi que podemos intuir el comportamiento. Bueno, la tarea va a ser cálculo punto a punto de esos valores, ¿sí? Pero pues ya nosotros podemos intuir de cómo es el comportamiento. Ya llevan ustedes 2 cursos, uno de estática, uno de mecánica de materiales, ya han hecho suficientes ejercicios, entonces ya ustedes saben cómo es el comportamiento de las cargas, que cuando tengo cargas uniformes, como es el diagrama de cortante, como es el diagrama de momento, cuando tengo cargas puntuales también,
¿cierto? Si como tengo cargas triangulares también como es el diagrama, ¿cierto? ¿Por qué? Porque más adelante, ahorita cuando empecemos con pórticos, pues ustedes se van a dar cuenta en esta tarea que ustedes pueden conocer punto a punto los valores, pueden unirlos, pero pues en el pórtico también lo pueden hacer. Lo que pasa es que se nos puede volver mucho más extenso el trabajo y seguro que en un parcial cuando les salga un pórtico, vean que ya les soplé el punto del parcial o los puntos del parcial, cuando les salgan pórticos en el parcial para calcular por método de cortes y se pongan a hacer punto a punto toda la evolución, pues va a ser muy demorado. Entonces, en cambio que ustedes, si ustedes ya echan mano de sus presaberes, que si la carga es uniformemente distribuida, ya conozco cómo es el diagrama de cortante, cómo es el diagrama de momento, pues entonces por lo menos puedo intuir cómo es la forma del diagrama. Así no tenga los valores exactos, que puedo calcularlos, sí, pero así no tenga los valores exactos, puedo saber cómo va a ser el comportamiento de, de esas acciones internas. Y sumatoria de momentos, ¿cómo quedaría? Sumatoria de momentos. Pues sería el momento menos las 20 toneladas por el brazo que sería 3 más x menos 8, Ajá. más la carga de las 2 toneladas por 20 toneladas. Quedé pensando en esa por x. distancia de 3 más x menos 8. Pero sería x menos 5. Sí, bueno, voy a dejarlo así. 3 más x menos 8. Ya sabemos que es x menos 5, sí, pero para que nos quede explícito de acuerdo con lo que estamos presentando allí. Menos. Más las 2 Más toneladas 2 toneladas por 8 por metros, ¿cierto? Porque ya tenemos definida esa carga de 8 metros, esa longitud. ¿Y por un brazo de cuánto? x. X. X O sea, aquí menos en el 8. extremo. X No, menos 8 no, más 4. sí. O sea, eso. ¿Dónde está? Está por acá, ¿no? Por acá a 1 metro. Pues si todo tiene 8 metros, ¿cierto? La mitad es en 4. Acá tengo 3 y uno que es acá 4. Entonces me queda x menos 4. ¿Sí? Igual a 0. Entonces acá tengo una expresión. Ustedes la calculan ahí. Lo que vemos es que esta expresión ya, el cortante es constante y esta expresión ya es de variación lineal. Mientras que en las anteriores teníamos la expresión de variación cuadrática, acá en este tramo es variación lineal. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Demasiado silencio, incómodo silencio. Y yo tengo una pregunta. Dímelo. La N, la axial N, ¿es necesaria ponerla si no haya ninguna carga inclinada o carga pues, en la horizontal, en la X? ¿Es Pues yo necesario las, que yo la las, superioridad de fuerzas en X es igual a 0? pues yo la estoy poniendo ahorita, es porque les estoy ambientando, porque de aquí en adelante la vamos a necesitar casi siempre. Oh, vale. Sí, por eso yo empiezo con esto de una vez. Entonces,
mi corte 4 voy a tener mi apoyo con las 20 toneladas. Voy a tener acá mi carga de 2 toneladas metro. Y acá voy a poner las cargas como sus componentes, para que me quede más fácil de entender. 8, ese 8 está muy feo. Tampoco. 8 y 6, ¿cierto? Acá tengo ya las distancias definidas. 3 metros. Acá tengo 5 metros. Acá tengo, ¿cuánto era? 4 metros. Acá tengo, ¿cuánto? Al final. 3. No. Serían 8, 11 menos X. X menos 11. X menos 12. 12. 12. X menos 12, bueno, me alegra saber que están todos ahí en la jugada. ¿Por qué? Porque pues esto es X, ¿cierto? Nos cortamos ahí y salió axial, salió cortante, salió, un momento. Sí, entonces pues ya, de acuerdo a este planteamiento, creo que no me hace falta nada, ¿no? Sumatoria, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en X. Sería 6. N igual a menos 6. Pues yo voy a decir que N, inicialmente, N más 6 igual a 0. O sea que N igual a 6. A menos 6. Entonces, para la compañera que nos preguntaba hace un ratico si era necesario, mira que aquí ya se empezó a hacer necesario. Sí, pero, o sea, yo decía era cuando no había ninguna carga inclinada o horizontal. Sí, no, pues es que quedaría como raro que al final me apareciera de cortante. No, yo entiendo, pues digamos que no se han hecho hasta el momento, no habían hecho hasta el momento la inclusión de axiales, aquí ya empezamos con esa inclusión de axiales, para que veamos cómo se maneja, ¿sí? Desde vigas, que es lo que ustedes conocen, y ahí vamos involucrándole hacia pórticos. Sumatoria de fuerzas verticales tendría 2 por 8 negativa, tendría la componente de las 10 toneladas, tendría los 20, ¿cierto? Y tengo el cortante. ¿De cuánto me da ese cortante? Menos 4. Ush. Menos 4 toneladas. ¿Se acuerdan cuánto era la reacción en ese extremo? En el apoyo 2. 4 toneladas.
4 toneladas, nos coincide con ese cortante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vean que el cortante ahí, como está planteado, o esa expresión de cortante no depende de la X. O sea, es un cortante constante. Vamos a llegar con ese cortante al apoyo. Y sumatoria de momentos. Sería el momento Sí. menos, perdón, más, bueno, sería la carga de 8 por x menos 12. Ese sería positivo, ¿no? Sí, perdón, positiva. 8 factor de x menos 12. Menos 20 por x menos 5 20 por x menos 5. por menos, perdón, más, sí, más. Las 2 toneladas por 8 por x menos Menos 8. sí, 8, perdón. 8, pues ¿dónde sale ese 8? Menos 4. El centroide está igual aquí a 4, ¿no? Del extremo. Entonces, x menos estos 4 de acá. ¿Sí? X menos 8 menos 4. Ah, bueno. ¿Qué X más? menos 8 Más más 4. 4. Ok, listo. Igual a 0. Entonces m igual a una expresión grado 1, grado 2. Lineal. 1. Y ustedes pues ya aquí la organizan de forma algebraica. ¿Sí? Entonces ya saben la tarea. Tienen una tablita X. ¿Cuánto es el axial? ¿Cuánto es el cortante? ¿Cuánto es el momento? ¿Cierto? Y ahí pues lo van calculando y después lo grafican. Mi gráfica de axial, mi gráfica de cortante, y mi gráfica de momento. Pregunta, ¿ustedes hacia dónde dibujan el momento positivo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo los positivos. Listo. No es que hacia arriba esté mal, es pensando en el curso de análisis 1, análisis 2, de diseño y sobre todo la interpretación de resultados de SAP, porque si yo dibujo con el momento positivo hacia abajo, me permite inducir dónde va a estar o dónde voy a localizar el acero de refuerzo en mi curso de concreto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta a la tarea? Sí, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que tengo pues mal el internet y no escuché. ¿Es cada metro que se debe Cada hacer? metro, cada metro. Vale. Ujú.
cada metro. Entonces, pues ya cada metro ustedes van a mirar a ver cuál es la ecuación que se acoge a su tramo, ¿de acuerdo? Si era lo que han visto en método de cortes, ¿hay algo diferente, algo nuevo? El axial es nuevo, creo yo. ¿Algo más? Lo demás es equilibrio. Creo que no hay nada más nuevo. Voy a plantear otro ejercicio acá para ponerlos pensativos. Dos toneladas metro. Voy a poner por acá la carga vertical de 10 toneladas, una carga horizontal de 5 toneladas. Voy a decir que esto mida 6 metros, que acá tenga 2 a cada lado. Y la pregunta primera que voy a hacer es, ¿qué grado de indeterminación estática es esa estructura? ¿Cuánto les da? Grado 2. Grado 0 no. Me da 2 también. No sé. ¿Por qué 2? Tendríamos 5 incógnitas. ¿Por qué 5? Porque en el volado, o bueno, en el... Es un apoyo de primer género este patín. Ah, ¿eso es un patín? Ese sería grado 1. Grado 1. ¿Quién más? No es grado 0, ingeniero. ¿Por qué 0? Las reacciones en el empate son 2, ¿no? ¿En dónde? En el... ¿En el patín? No. En el otro lado. Eso es un apoyo, ¿no? Acá tengo una sola. Voy a decir que es una reacción vertical en 2. Acá voy a tener una reacción horizontal en 1. Voy a tener una reacción vertical en 1. Y voy a tener un momento en 1. ¿Cuántas reacciones tengo?
4. 4. Ecuaciones de equilibrio, ¿cuántas tengo? 3. ¿Qué grado de determinación estática tengo? 1. ¿Sí? ¿Ahora sí es más claro para todos? ¿La podemos solucionar con estática? ¿Qué dicen? Si es grado de indeterminación estática 1. No, señor. ¿Y qué pasa si yo pongo una rótula acá? ¿Qué grado de indeterminación estática es? Ahí sí sería 0. Sería 0. Entonces, como ustedes ya saben solucionar esas estructuras estáticamente determinadas, entonces ya la podrían hacer. ¿Cierto que sí? No entiendo lo de la rótula, la verdad. ¿Qué es la rótula? Es una condición especial, es como una articulación, como una bisagra que yo pongo ahí en la estructura. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en una bisagra? Esa bisagra tiene una particularidad, es que el momento va a ser 0, o sea que no va a resistir momento. Se genera un mecanismo. ¿Sí? Vamos a hacer este ejercicio, bueno, ya te lo alcanzamos, bueno, miremos a ver si alcanzamos, a ver si lo podemos hacer en SAP, a ver cómo es que se ve. ¿Sí? ¿Qué hora es? Bueno, desarrollemos el equilibrio externo y miremos a ver si alcanzamos a desarrollar en SAP. En SAP son 2 minuticos. Pero la inquietud es que, como no habían visto ustedes, según me dijeron en la sesión pasada, esos ejercicios con rótulas, entonces pues vamos a ver cómo se pueden desarrollar. Generalmente lo que se hace es que se divide la estructura donde se encuentra la rótula. Entonces, yo voy a tener como 2 estructuras. Una, voy a hacerlo así, una acá y otra acá. ¿Cierto? Lo que me dice la rótula es que el momento es 0. Entonces, como nosotros vamos a aplicar este principio de cortes que ustedes ya vieron, que estamos repasando, aquí no voy a poner unidades, no voy a irme de una vez para avanzar un poco más rápido. Ay. ¿Qué pasó? Acá tengo 2 toneladas metro, ¿sí? Esta rótula quiere decir que el momento es igual a 0. Entonces voy a hacer un corte. Voy a hacer un corte acá, en esa estructura. Cuando hago el corte, recuerden, bueno, si hago el corte acá, tengo un axial, tengo un cortante, tengo un momento. Si hago el corte para este lado, pues el axial, el cortante y el momento. ¿Cierto? Ahí en ese punto particular, esto es lo que me prima. Momento, momento 0. ¿Sí? Voy a hacer ese corte, el equilibrio en el segmento de la derecha. Sumatoria de momentos. Entonces, ¿qué tengo? Acá tengo una reacción vertical en 2.
va a ser una reacción vertical en 2 por un brazo de 6 metros, ¿cierto? Que es positivo, menos 2 toneladas metro por 6 metros de longitud por un brazo de 3 metros, ¿cierto? El momento que produce esta carga uniformemente distribuida con respecto a ese punto donde dice el corte, o sea, en la rótula, menos M igual a 0. ¿Puedo calcular esa reacción vertical en 2? ¿Qué dicen ustedes? Chicos, ¿me escuchan? Pues ahí tendríamos dos incógnitas. ¿Sí? ¿Seguro? La reacción. Pero no, porque si el momento en la El rótula es momento 0, es 0, ¿no? ahí ya Exactamente. podríamos calcular la reacción. Como la condición de esta rótula es que ese momento allí es 0, pues este se cancela. Esto es 0. Okay. ¿Sí? Entonces solo tengo una reacción. ¿Cuánto me da esa reacción? 6. Sí. 18. 2 por 3, 6. 6 por 3. Sí, da 6. Muy bien. Y ahora resulta pues que pues sigue siendo una estructura completa. Acá tengo una reacción vertical en 1. Acá tengo una reacción horizontal en 1 y tengo un momento en 1, ¿cierto? Yo puedo decir que a nivel global, la sumatoria de fuerzas verticales es 0, ¿cierto? Porque está en equilibrio. ¿Qué fuerzas verticales tengo? Pues tengo una reacción vertical en 1, tengo una reacción vertical en 2, baja una fuerza de 10 toneladas y baja una fuerza de 2 toneladas por 6 metros. Eso tiene que ser igual a 0. Ya conozco mi reacción vertical en 2. ¿Cuánto es mi reacción vertical en 1? Dos por 6, 12, 22, 6, 16. Negativo. ¿Seguro? ¿Esto no pasa al otro lado? Sí, señor. Entonces ya tengo esta reacción. Si digo acá que sumatoria fuerzas horizontales es igual a 0, hago sobre este primer segmento puedo hacer equilibrio, ¿cierto? Bueno, igual va a ser sobre toda la estructura. Sumatoria de fuerzas horizontales, perdón. Reacción horizontal en 1 menos 5 igual a 0, ¿cierto? Y reacción horizontal en 1 va a ser igual a 5 toneladas.
Ya tengo todas mis incógnitas calculadas, todas mis reacciones calculadas. Faltaría el momento en 1. Faltaría el momento en 1, entonces para ese momento en 1 voy a hacer equilibrio acá en este primer tramo, ¿cierto? Así como hice por el segundo tramo. O pues lo puedo hacer también de forma general, ¿no? Voy a hacer sumatoria de momentos. Un corte. Voy a decir que es ese momento en 1 más m más 10 por 2 metros menos reacción vertical en 1, que acá dice que es 16 por 4 metros igual a 0. ¿Puedo calcular ese momento en 1? Sí, porque M es 0. Este m del corte es 0. Entonces mi momento en 1, ¿cuánto me da? ¿44? Toneladas metros, ¿no? Y tengo ya mis reacciones. ¿Qué Una faltaría? pregunta. Ustedes, señor, ¿Ese sumatorio de momentos en qué punto nos pusimos? esta última, Sí, señor. acá en donde hice el corte, donde está la rótula. ¿Sí? Pero entonces ese momento uno no estaría multiplicado por la distancia que está pues, del momento del corte hasta el otro momento. ¿Esta? No, el momento ya está en unidades de fuerza por distancia. Ah, vale, sí. Ya. ¿Sí? Es que Entonces, pues, señor, me perdí un poco. O sea, si estamos haciendo la sumatoria de momentos general desde la rótula, ¿sí? sí, aquí hicimos sumatoria de momentos acá en este diagrama. Ah, ok, ok. Pero entonces... Ah, ya. ¿Mm? Yo les hice una Sí, trampa aquí porque no les dije. la reacción B1 es 16, sí, ya. ¿Cuál fue la trampa que les hice acá? Que cuando yo tengo rótulas, ustedes se dan cuenta pues que en las rótulas yo hago el corte, hago equilibrio, pero yo empecé automáticamente por este primer equilibrio rojo. ¿Por qué empiezo automáticamente por ese primer equilibrio rojo? ¿Quién me lo dice? Solo había una incógnita. Porque solo había una incógnita, exactamente. En cambio que si yo empezara a trabajarlo por el equilibrio azul, digámoslo así, del primer tramo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que voy a tener dos incógnitas, una que va a ser esta reacción vertical y otra que va a ser el momento. Entonces, por eso es que yo primero hago donde solo tengo una incógnita, después se dieron cuenta que pasé con esa incógnita al otro lado por el equilibrio de fuerzas, ¿cierto? Y ya con ese equilibrio de fuerzas, pues vine a terminar de solucionar mi estructura. Entonces, el tip es ese, que se desarrollen primero donde tengan menor grado de incógnitas. Esto sí, ya me quedó claro. ¿Sí? Súper. Bueno, aquí ¿qué hace falta entonces? Pues ustedes ya tienen, ¿qué pasó? Se le acabó la tinta. Aquí ustedes ya tienen, ¿qué es esto?
Ustedes ya tienen la estructura solucionada con unas condiciones de carga, ¿cierto? Por acá, bueno, unas condiciones de carga. Ya ustedes conocen las reacciones, reacción, reacción, reacción. Ya ustedes pueden empezar a plantear los cortes, ¿cierto? Aquí desarrollamos esas estructuras con cortes. Hicimos el corte en la rótula, pero aquí ustedes también, cada metro pueden llegar a hacerlo diferentes cortes. Yo lo haría un corte por acá antes de la carga, otro por acá antes de la rótula y otro por acá, eventualmente. ¿Sí? Como para que lo practiquen, lo pongan en consideración. Voy a hacer, si me regalan, les voy a robar 2 minuticos, un zap rapidito para poder ver el ejercicio, cómo es la deformación de un elemento de una condición de estas. Creo que las nuevas versiones ya han cambiado el icono de SAP, ¿no? Creo que ahora es como un azulito y una S. Sí. ¿Cuánto SAP abrí? En este. ¿En qué unidad estamos trabajando el ejercicio? En toneladas metro. Entonces voy a plantear acá un ejercicio chiquito, como hice la indicación allá. Voy a decir que tenía 4 metros, en dirección Y que tenga una sola, en dirección Z que tenga 2, para que la pueda ver. Acá que tenga 3. En dirección X que midan 4 metros. En dirección, voy a dejar eso todo igual. Acá en mi plano XZ voy a definir un elemento que venga, mentira, voy a definir primero, el segundo tramo no tenía 4 metros, sino solo tenía 6 metros, ¿no? Entonces voy a definirlo. Modifico, primero el segmento 4 metros, segundo el segmento 6 metros. Ok. Ok, ya la cuadrícula aquí me parece actualizada. Y ahora sí voy a dibujar mis elementos.
Aquí estoy utilizando unos elementos por defecto. Bueno, hasta acá. Acá pongo un apoyo empotrado. Acá pongo un apoyo de primer género tipo patín. ¿Cierto? Restricción solamente en Z. Y acá voy a decir que en el extremo final le asigno una rótula. Acá al final le voy a decir que tengo una rótula de momento 0. Okay. Allá me aparece la rótula. Entonces, adicionalmente aquí voy a decirle que le quiero asignar, voy a dividirlo en 2, para que se me genere un nudo. Y acá en este nudo le asigno una fuerza vertical de menos 10, ¿era la fuerza? En Z, menos 10. Y en Y, menos 5. Ok, ahí está la fuerza. Y acá en este elemento le asigno una fuerza distribuida de 2 en sentido de la gravedad. Por eso me dice que es hacia abajo. Y le digo que en estas condiciones de carga no me tome en cuenta el peso propio. Ok. Y le digo que lo guarde acá, análisis, herramientas de análisis. Voy a ponerlo por acá en matricial, análisis 1. Dejarlo acá como articulación. Le digo que lo analice en el plano. En el plano para que solo me considere X y Z. Y lo ejecute. No me interesa que corra esto que se llama modal. El otro semestre me interesará. Ya casi corre. Un momentico, ya aquí me dice lo está solucionando. Vamos a ver aquí las reacciones. A ver si nos da lo mismo. Reacciones 5, 16, 44. ¿Sí era lo que nos había dado? 5, 16, 44 el momento. Sí, señor. Sí, Y acá me dio 6 la otra carga, la otra reacción. Entonces sí nos quedó bien. Acá lo que yo quería era que vieran cómo se deforma una estructura cuando tiene articulación. Se dan cuenta que no es una deformación continua, sino que vean, acá se genera como una bisagra. ¿Sí? Entonces tengo como esta viga embolada dada por el empotramiento que baja hasta cierto punto y ahí conecta con un elemento que se apoya prácticamente allí, no tiene momento y se apoya acá en este otro punto, en otro apoyo. ¿Sí? Eso es lo que quería que vieran
y entendieran un poquito, sí, como un abrebocas a cómo es el comportamiento de esas articulaciones más adelante, pues podemos tener la oportunidad de mirar algo más de ello, ¿sí? Listo, chicos, te robé un poco más de tiempo, pero creo que era interesante alcanzar a ver esto. ¿Alguna pregunta? ¿No? Tienen tarea, dejémosla para el próximo, o sea, si la pueden ir haciendo, adelántenla. Si hay alguna pregunta, la solucionamos el próximo jueves. Planteémosla para que se entregue la próxima semana, ¿de acuerdo? Aunque pues no creo que eso les vaya a tomar más de media horita, una horita. ¿Listo, chicos? Feliz tarde para todos. Vale, profe, gracias. Chao. Gracias, Inge. Gracias, profe. Gracias, don ingeniero. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hija. Hasta luego.